Ahí está. Hablaste del palangre y hablaste de las trampas también. Bien, estamos hablando de las trampas y del palangre. Creo que alguien me ha hecho una consulta, pero bueno, no, volvemos de nuevo. Bueno, con el palangre se pueden seleccionar, ahí está, ya me acordé. Con el palangre se puede hacer una selección de la captura. ¿Sí? Es un arte de pesca selectivo. En cambio, la red de arrastre, la red avanza, y si bien se puede, eh, hay elementos, hay estudios hechos incluso dentro de Argentina por el INIDEP, o hay redes que se desarrollan para obtener un poco una selectividad. La realidad es que la red avanza y tiene un tramado, un entramado, un mallado, y si el pez es chico, pasa por ese entramado; si no es chico, se queda adentro. ¿Sí? Entonces, suele pasar en el caso de buques que pescan dentro del litoral argentino, o un caso muy conocido es de la especie acompañante, ¿sí? Quizás si vamos a pescar langostino, capaz que viene dentro de esa red, viene merluza. ¿Por qué? Porque es una merluza que había ido a comer langostino y se quedó atrapada en la red, entonces estamos levantando. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Estamos levantando captura, que se llama acompañante, que está en el cardumen en el momento donde queremos pescar una especie, y esa otra la está acompañando. Y es una captura accidental, eh, que nos demuestra que con el tema de las redes de arrastre no tenemos la misma selectividad que podemos tener con un palangre o con una trampa. Bueno, un poco para hablar de las artes de pesca o de los métodos de captura que se utilizan, tenemos que está bueno un poco entender, o sea, cómo se comportan los peces dentro del océano, ¿no? Entonces, antes de ver la selección del método de captura y arte de pesca, tenemos que ubicarnos un poco. Hay tres tipos grandes de comportamiento de los peces dentro del mar. ¿Sí? Tenemos los peces que son pelágicos. Los pelágicos son los peces que nadan cercanos a la superficie. ¿Sí? Cercanos a la superficie, ¿cuáles son? Un ejemplo ahí, el pez espada, o el salmón, o el más conocido, el atún. ¿Sí? Ahí también pueden ver que, bueno, dentro de Argentina los conocidos son la anchoita, la sardina. Esos peces son peces pelágicos que nadan cerca de la superficie del mar. ¿Sí? También tenemos... Profe, ¿Cómo? ¿hay pesca de tiburón también? Ahí también están marcados los tiburones. En Argentina la pesca del tiburón está protegida. ¿Sí? No se Bueno, debe. bueno. La especie conocida en Argentina o en Mar del Plata, en el litoral atlántico, es el tiburón bacota. Sí, sí, sí. Sí, bien. Bueno, la pesca del tiburón bacota hoy por hoy está prohibida. Joya. Eh, pero bueno, ahí es un poco no para decir lo que pescamos, sino qué especies se comportan de tal manera, ¿sí? Podemos ver que, no sé, especies comercialmente conocidas en Argentina es la sardina, la anchoita, ¿sí? O el salmón de mar, un poco menos conocido. Y el atún es una especie muy conocida, es una especie pelágica, donde el área de pesca está más ubicada en el Pacífico que en el Atlántico, y la característica del atún es que es un pez muy rápido. Normalmente los pelágicos son peces rápidos. ¿Sí? Después, dentro de la categoría tenemos pelágicos que están cercanos a la superficie. Más abajo tenemos los demersales, que son los que navegan cercanos al fondo. ¿Cuáles son los demersales? El conocido acá por nosotros es la merluza. La merluza es un pez demersal. ¿Sí? Después podemos ver ahí que están las rayas. Bueno, y alguna otra especie, la raya, el lenguado. ¿Sí? Por ejemplo, el lenguado, de hecho, La hasta se corvina estila también podemos encontrar. la corvina. Bueno, esas son especies que son demersales, que están en el fondo. Y después tenemos los bentónicos, que acá la especie conocida
y por excelencia dentro de Argentina, y la más buscada, es el langostino. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son los que caminan en el fondo. Está más asociado a lo que son, lo que ahí dice como shellfish, son los mariscos. ¿Sí? Los mariscos son los bentónicos que están o caminan en el fondo o están enterrados. ¿Sí? Esto es una clasificación hecha por un ingeniero naval. Les cuento para que tengan... es muy general. ¿Sí? No soy biólogo, no estudio el océano, lo que sí que hay 3 clases bien diferenciadas, son los que nadan cerca de la superficie, los que nadan de fondo y los bentónicos que caminan o están enterrados. Después, para más definiciones, podemos buscar algún experto. Bueno, entonces, considerando esas 3 características, vamos a tener en cuenta qué arte de pesca queremos usar. ¿Sí? Cada arte de pesca tiene su característica. La que va en el fondo tiene que tener una característica, la que va a media agua, que es para los pelágicos, tiene otra, y para los bentónicos tiene otra diferente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando vamos a seleccionar un arte de pesca? Bueno, la especie a ser capturada, ¿sí? ¿Qué especie vamos a capturar? ¿Vamos a capturar una centolla? Bueno, una centolla, la realidad es que la centolla se vende más por la calidad que por la cantidad. Entonces, quizá no tiene sentido hacer una red gigante para ir a buscar centollas, porque vamos a traer un montón de captura que no nos interesa, y el costo de mover una red muy grande es altísimo. Entonces, quizás la centolla necesita un arte de pesca que va a ser distinta a la que vamos a utilizar para pescar merluza. Después, otra característica es el valor individual de la especie. ¿Sí? Bueno, está un poco relacionado a lo que le explicaba recién, ¿no? La profundidad donde va a estar. Bueno, ¿qué pasa? Cuanto más profundidad, más esfuerzo darse toda la maquinaria o la maquinilla que nosotros necesitamos para pescar. Si tenemos que mover una red, como hace, no sé, en el caso del buque que hoy le mostraba, el Centurión del Atlántico, que va a buscar una especie que está a 2.500 metros de la superficie, y bueno, el equipo que vamos a tener que utilizar es un equipo muy robusto. El guinche para poder levantar todo eso también va a ser más robusto que el equipo. Bueno, y la base donde va a estar sustentado todo ese equipo también tiene que estar reforzada. ¿Por qué? Porque si vamos a poner un guinche, lo tenemos que agarrar de algún lado. Y bueno, ¿de dónde lo vamos a agarrar? Del barco. ¿Y cómo tiene que estar esa parte donde va a estar el guinche? Y bueno, tiene que tener una estructura resistente para que donde el guinche tire y la red arrastre, no salga todo volando. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces la profundidad es un elemento a tener en cuenta, y la característica del fondo, y si el arte de pesca va a trabajar en contacto con el mismo o no. ¿Por qué la característica del fondo? Si el fondo es rocoso y vamos a ir a pescar con una red, la vamos a enganchar y recontraenganchar en todo lo que haya, ¿está bien? O si es irregular. Entonces hay que tener una noción de cuáles son las características de ese lugar donde vamos a tirar ese aparejo o ese equipo, en el caso de una red. O si vamos a pescar con palangre, también tenemos que ver cómo va a ser ese fondo, y si vamos a utilizar una rastra, que es una red que va arrastrando el fondo, bueno, y el fondo es rocoso, y la realidad que no tiene mucho sentido porque no vamos a poder arrastrar nada. Entonces, siempre hay que buscar, cuando se va a hablar del arte de pesca, hay que hacer un análisis previo para saber cómo es el tipo de fondo, qué especie queremos capturar, dónde va a estar. No sé, un ejemplo, ¿no? El atún es un pez rápido, ¿sí? Entonces ahora, después, más adelante, vamos a ver en las próximas diapositivas, y después voy a subir unos videos al campus, que el atún se pesca con embarcaciones veloces, o sea, veloces. Son buques grandes, no son lanchas de competición, ¿sí? Pero son buques pesqueros, pero que tienen una característica particular, y es que son buques rápidos. ¿Por qué? Porque el atún se mueve rápido, nada rápido. Entonces la manera de llegar a donde está el cardumen es con una embarcación que vaya más rápido que el atún. ¿Sí? Ahora, si vamos a ir a pescar merluza, que es un pez que nada entre 3 y 4 kilómetros por hora, 3 y 4, perdón, kilómetros no, millas por hora, millas náuticas, que son más o menos aproximados 7 kilómetros por hora, y lo vamos a ir a pescar con un atún que va a estar tirando con una red de arrastre, y cuando levantemos la merluza
que la arrastramos a 25 nudos o a 20 nudos, y va a estar toda reventada y va a ser un pescado que no va a tener valor comercial. ¿Por qué? Porque lo pescamos y lo aplastamos mucho contra la red. Entonces, por eso les digo que antes de hablar de un arte de pesca, primero hay que decir qué vamos a pescar. En base a lo que vamos a pescar, analizamos cómo se comporta esa captura o ese pez que queremos capturar, y en base a eso seleccionamos desde la red hasta el barco, ¿sí? Es un largo trayecto para definir el método que queremos utilizar. ¿Cómo venimos? Joya, profe. ¿Alguna pregunta tiene alguno? Bueno, seguimos. Bueno, acá hablamos un poco, se puede ver, esperen que tengo un cartel que me tapa, las características de los distintos artes de pesca. ¿Ven el puntero? ¿Se ve el puntero? Sí, sí, se ve el puntero. Bueno, el puntero está sobre una red, un tramallo, una red de enmalle. ¿Sí? Las que yo le contaba que estas redes pueden ser de fondo o de media agua, ¿sí? Depende si la especie es demersal o pelágica, y están diseñadas de manera que quedan, como se ve en la imagen, de manera vertical, ¿sí? Entonces, cuando el buque deja la red, ¿sí? La deja en el mar, en un río, en un lago, en donde fuere, se tira esa red, la red queda abierta y extendida, ¿sí? Entonces, los peces van navegando y de golpe se quedan trabados en la red de enmalle y no pueden salir. ¿Cuál es la ventaja de esta red? Y bueno, la ventaja de esta red es que da